Seguimos con el doctor Juan Andrés Echeverry, de la Unidad de Trasplante y Cirugía Hepatobiliar, Hospital Marqués de Valdecilla en Santander, España, docente investigador, Universidad de Cantabria, con la charla de aproximación de quistes pancreáticos. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos nuevamente. Ahora vamos a hablar un poco sobre los quistes pancreáticos, que es una patología que en realidad hay veces, aquí tenemos, digamos, los diferentes quistes que tenemos en los pacientes que nos enfrentamos en la consulta y que algunas veces nos dan bastantes dolores de cabeza, sobre todo para saber cuándo hay que indicar la cirugía, ya que son pacientes que tienen que pasar por un procedimiento con alta morbilidad cuando no sabemos todavía si tienen riesgo de desarrollar un cáncer en el futuro. Yo digamos que me voy a centrar más en los TPMIs de rama principal y de rama secundaria, aunque veremos un poco, a grosso modo, las otras lesiones quísticas. Primero hablar un poco de la neoplasia sólida pseudopapilar, es más común en mujeres jóvenes, más o menos entre 20 y 40 años. Por lo general se dan más en la parte distal del páncreas, no hay comunicación con el conducto pancreático, el riesgo de malignización es bajo, sabemos que más o menos del 10%, pero que cuando malignizan son tumores agresivos. Entonces, como son mujeres jóvenes, por lo general terminan muchos de ellos en quirófano, pues porque son pacientes que tienen que estar con un seguimiento por el resto de sus vidas. Luego está el cistadenoma seroso, también más común en mujeres, la edad un poco más elevada, entre 50 y 70 años. Digamos que la localización es indiferente, no hay comunicación con el conducto pancreático y por lo general esos pacientes cuando se operan es porque es una enfermedad macroquística que está dando problemas o porque hay un aumento en el crecimiento anormal y tenemos alguna, es verdad que una minoría pueden degenerar malignidad, pero son muy pocos los casos. Luego el cistadenoma mucinoso, en guías de hace muchos años se decía que había que operarlos todos, esto con el tiempo ha ido cambiando, solamente cuando pasan de 4 centímetros o tienen nodularidad, son criterios de alto riesgo, también más común en mujeres, por lo general también se dan a nivel distal, típicamente ausente la comunicación con el conducto, aunque algunas veces se puede dar, y nuevamente lo que hablamos, el riesgo de malignización es bajo, a pesar de que hace muchos años pensábamos que era muy alto y que todos estos pacientes tenían que ir a quirófano. Y luego los TPMIs, que es digamos donde nos vamos a enfocar más en la charla, más o menos también en pacientes entre 60 y 70 años, un poquito más de prevalencia en los hombres, una comunicación con el conducto principal y como veremos luego, depende mucho si es de rama principal, de rama secundaria y si tiene ciertos criterios de alto riesgo. Entonces, digamos que cuando hablamos de la malignización de este tipo de tumores, vemos que digamos, en el conducto principal, anteriormente, digamos, toda la información que teníamos era de piezas quirúrgicas, o sea, pacientes con alto riesgo, o sea, que teníamos un sesgo ahí de pacientes que terminaban teniendo displasia de alto grado o cáncer. Más o menos en el conducto principal, entre el 40 y el 60%, en el conducto secundario, antes se creía que era incluso hasta el 24%, pero esto con el tiempo hemos visto que ha cambiado. Nuevamente había un sesgo porque era todo piezas quirúrgicas de pacientes con alto riesgo. Y en el mixto, alrededor del 50%, porque esto también ha ido bajando. Entonces, vamos a hablar un poco ahora de las guías. Las primeras guías que salieron fueron las guías internacionales, que son las guías Sendai. Estas guías luego se revisaron en el 2012, que son las mismas guías internacionales en Fukuoka. En el 2013 salieron las guías europeas, que a modos prácticos son muy parecidas a las guías internacionales. En el 2015 salieron las guías americanas, que generaron mucha controversia, como lo veremos más adelante. En el 2017 se revisaron las Fukuoka, en el 2018 se revisaron las europeas y las nuevas Fukuoka deben estar que salen, o digamos las más internacionales deben estar por caer el próximo año con ciertas cosas nuevas. Entonces, el manejo de estos pacientes hay veces es muy confuso porque tenemos varias guías clínicas, estamos con las internacionales, las americanas, las europeas y difieren todas entre sí. Entonces, por eso ya de aquí vemos que hay muchas diferencias para poder indicar una cirugía en estos pacientes. Y siempre tenemos que tener en cuenta que todo esto son opiniones de expertos. O sea, no hay una evidencia fuerte para las recomendaciones que tenemos. Y son por lo general, todas las guías tienen una alta sensibilidad y una baja especificidad. O sea, seguimos operando más pacientes de los que deberíamos. Entonces, para empezar con las guías internacionales, primero salieron en el 2006, lo que decían era que todos los cistadenomas mucinosos debían ser operados, eso a día de hoy ha cambiado, y que los que se tenían que operar en los TPMIs
con alteración del conducto principal y los que tenían factores de riesgo como síntomas, aunque esto digamos que es variable porque hay verdad que algunas veces los pacientes tienen dolor abdominal, molestias abdominales, no es lo mismo tener un dolor abdominal en específico que un paciente que viene con ictericia o pancreatitis. Luego el conducto pancreático por encima de 5 milímetros, nódulos murales y tamaño mayor de 3. Entonces, como todo en literatura, cuando sale una guía, salen los artículos que quieren validar esa guía y este es un estudio del Gastroenterology de 2007, donde tenían 147 pacientes, 81 de ellos en vigilancia, 11 fueron a cirugía y 70 continuaron en vigilancia eventualmente. Pero lo interesante es que de los pacientes que fueron a cirugía, al menos del 79%, al menos tenían un criterio de riesgo, pero que cuando se revisaron las piezas quirúrgicas, solamente el 15% tenían malignidad. O sea, ¿qué estamos diciendo con estas guías? Que estamos operando muchas más personas. Entonces, tenemos unas guías con una sensibilidad aumentada, un valor predictivo negativo aumentado, pero una baja especificidad y un valor predictivo positivo bajo. Entonces, en el 2012 salieron las nuevas guías internacionales y aquí eso ya es fundamental porque diferenciamos entre los factores de alto riesgo, como los que tenemos arriba, a la derecha, y los factores de preocupación. Ya empezamos a hablar de un límite del conducto principal entre 10 y en los factores de preocupación entre 5 y 9 y empezamos a hablar de tamaño mayor de 3 centímetros, sobre todo para los quistes de rama secundaria. Nuevamente, sale una guía nueva, estudios que la quieren validar. Este es un estudio donde se vieron más o menos 323 pacientes con TPMI de rama secundaria bajo seguimiento y de estos 8% desarrollaron malignidad. Recordemos esa primera diapositiva donde se hablaba inicialmente de 24%. Estábamos sobreestimando el cáncer en este tipo de pacientes. De los pacientes que tenían quistes con criterios de riesgo o de preocupación, 76% carcinoma in situ, 95% carcinoma invasivo, y eso también es muy importante. Había pacientes con quistes mayores de 3 centímetros, pero solo con 9% de displasia de alto grado. Aquí empezamos a ver que no todo es el tamaño, que hay otras cosas, y que incluso cuando están por debajo, que es donde supuestamente tenemos que estar tranquilos, también encontramos displasia de alto grado, hasta en el 7%. Entonces, este digamos que es el algoritmo de las guías 2012, donde ya vemos los estigmas de alto riesgo y luego los criterios de preocupación. Y muy importante, porque aquí ya se es una recomendación de que cuando tenemos criterios de preocupación, el paciente debe ir a la econdoscopia para ver si podemos obtener citología o alguna otra información que nos pueda orientar más el manejo. Este es un estudio muy interesante, es un metaanálisis del 2014 de Annals of Surgery, donde lo que querían ver era, según los hallazgos radiológicos, qué tenía más peso para predecir tumor. Entonces podemos ver que el odds ratio de los nódulos murales es, digamos, el más importante, 6, seguido de esto, la dilatación del conducto principal, seguido de esto, la pared o los septos engrosados y finalmente el tamaño. Entonces empezamos a ver que no todo es tamaño. Y luego ya estamos en las guías internacionales, la revisión del 2017, y aquí ya viene algo que es fundamental, sobre todo para el tipo de práctica que estamos haciendo, que es la tasa de crecimiento de estas lesiones, que vemos como criterios de preocupación cuando están más o menos en 5 milímetros cada 2 años, empezamos ya a ver la nodularidad, cuando los murales aumentan proporcionalmente con el tamaño del quiste y nuevamente que los protocolos de seguimiento deben ser individualizados, no todo es tamaño, todo tiene que ser un poco según el paciente y la tasa de crecimiento de estos. Entonces, en el 2015 salen las guías americanas, son guías que por lo general, la idea general es que son guías mucho más laxas y aquí engloban cualquier tipo de quiste. Cistadenomas serosos, cistadenomas mucinosos, no hacen una diferenciación como las guías internacionales, que es más TPMIs y de rama secundaria y primaria. Y hay 2 puntos principales de controversia, que cuando hay pacientes con más de 2 factores de alto riesgo, van directamente a coendoscopia, y esto fue una cosa que ha generado mucho revuelo en la comunidad académica, y es que en pacientes con lesiones estables, después de 5 años, se puede abandonar el seguimiento, que es una cosa un poco temeraria. Entonces, nuevamente, sale una guía, salen los estudios para validarlo. Y este, por ejemplo, es un estudio donde se vieron 144 PPMIs de rama secundaria sin factores de riesgo, se siguieron por 6,5 años y se vio que 18% de estos desarrollaban factores de preocupación o de alto riesgo. De estos, 73% no tenían lesiones previas durante el seguimiento y es verdad que la supervivencia a los 12 años era del 98%, pero es un estudio donde se siguió los pacientes a 6 años y medio y vimos que desarrollaban cosas de factores de alto riesgo y de preocupación. Esto recomienda
que lo descontinuar el seguimiento a partir de 5 años es un poco temerario. Otro estudio, son 3.236 pacientes con nódulos morales o dilatación. Cuando tenían bajo riesgo, veíamos que el riesgo acumulado de malignidad era mucho más bajo, pero que en los pacientes de alto riesgo, como vemos a la izquierda, a 10 años, 24% tenían criterios de alto riesgo. Entonces, nuevamente, esto digamos que desaconseja esa idea de las guías americanas de dejar de seguir a estos pacientes a los 5 años si no había cambiado nada. Vemos que el riesgo acumulativo incluso aumenta mucho a largo plazo. Y ese es un estudio muy bonito donde hacen una comparación de las dos guías con pacientes operados. Son 75 pacientes con TPMI operados, o sea que tenemos la evidencia, tenemos la anatomía patológica en la mano. Entonces, primero, pacientes en los cuales la cirugía no estaba indicada, o sea, donde se hizo lo que no se debía hacer. Entonces vemos que por guías internacionales, 41% de estos pacientes se operaron, operamos muchos que no se deben operar por guías internacionales, y que las guías americanas es verdad que son más restrictivas y pueden discriminar mejor este tipo de pacientes. Pero en los pacientes donde la cirugía no estaba indicada, vemos que las guías internacionales no se les pasa a ningún paciente y que las guías americanas se les pasa el 5% de los pacientes. Y teniendo en cuenta que es una patología, como lo decía Álvaro antes, con alta mortalidad y morbilidad, una guía internacional no puede dejar pacientes que luego vayan a hacer un cáncer de páncreas. Luego en el 2018 tenemos las guías europeas, nuevamente muy parecidas a las guías internacionales, diferencia los criterios de alto riesgo versus los criterios de preocupación. Aquí hablan de ellos en este tipo como indicaciones absolutas, y lo que cambia es la tasa de crecimiento mayor de 5 milímetros y el diámetro. Pasamos en los de rama secundaria de 3 centímetros a 4 centímetros. Y aquí entra otra cosa que es la diabetes de novo. Los que trabajamos con pacientes con cáncer de páncreas sabemos que hay una mínima parte de estos pacientes que es un indicador de desarrollo de cáncer de páncreas, pacientes que desarrollan diabetes y que a los meses o al año se les diagnostica un tumor, o sea que es otra cosa para tener en cuenta. Y luego ya para terminar, el concepto de los quistes triviales, y esto es un estudio del equipo de Verona, que a nivel mundial son uno de los que más experiencia tienen, y es cuándo podemos dejar de seguir a estos pacientes. Este es un estudio del 2019, donde se hizo un seguimiento a pacientes con TPMI de rama secundaria, sin criterios de preocupación y sin criterios de alto riesgo. Entonces, una serie bastante grande, 1000 pacientes, un estudio retrospectivo, seguimiento a 60 meses, y lo que se vio era que de esos pacientes, 0,4% desarrollaban estigmas de alto riesgo, 3,8% criterios de preocupación y solamente 1,1% cáncer de páncreas. Lo que vieron ellos en esa serie era que los que desarrollaban cáncer de páncreas compartían algo, y era que la tasa de crecimiento era mayor de 2,5 milímetros al año. O sea que esto es fundamental, la tasa de crecimiento. Y ya empiezan a dar una recomendación que en ciertos individuos, sobre todo cuando uno pasa los 65 años, si el quiste no ha cambiado, aquí, esto es 2019, ya se podía hablar un poco que a lo mejor podíamos dejar de seguir a estos pacientes. Y haciendo eco de esto, del mismo equipo de Verona, esta es una publicación reciente de 2023, donde ya tienen una serie mucho más alta, lo que ellos, al valorar pacientes en mucho más tiempo, ya pueden dar una recomendación más fuerte que los pacientes por encima de 75 años con quistes que no sobrepasan los 3 centímetros y que no han cambiado durante el seguimiento. Esos pacientes incluso pensamos que ya se puede considerar no seguirlos en el tiempo, porque un paciente por encima de los 75 años con un quiste por debajo de los 3 centímetros que no ha cambiado tiene la misma probabilidad de desarrollar un cáncer de páncreas que un paciente que no tiene nada del páncreas. Y ya hay una recomendación un poco más blanda en los pacientes de 65 años, pero el tamaño aquí sí va hasta 15 milímetros. O sea que esto, digamos, es una cosa que nunca se había visto en las guías, que ahora ya empezamos a hablar de cuándo dejar de seguir a estos pacientes, porque esto en las consultas y para los sistemas de salud, la verdad es que es una carga bastante grande. Entonces, en resumen, no hay guías clínicas, digamos que las guías no están soportadas en la evidencia. Siempre tener el sentido común, acordarse siempre del paciente, no solo del quiste. Las guías siguen sobreestimando este tipo de lesiones, estamos operando más de lo que en realidad deberíamos operar, necesitamos más herramientas, y seguramente en las guías nuevas que vienen, pues habrá más, el papel de la econdoscopia será mucho más relevante, vienen otros indicadores como el CARRAS, el GENAS,
biomarcadores. Estas son otras cosas que la verdad es que parece que salen el próximo año y estamos bastante ansiosos de ver qué cosas nuevas nos traen. Y ya por último, esto sobre todo para los residentes y demás, esto es una publicación reciente del 2022, es un estudio de JAMA, es bastante sencillo, hablan de todas las clasificaciones que hay, da una idea muy general de lo que es esto, porque esto en realidad lo que diría, esto es un chicharrón. Este tema es complicado y unas veces se enreda mucho por todo lo que vimos en esta charla de qué hacer con estos pacientes. No son decisiones fáciles de tener que decirle a alguien completamente sano, incluso joven, que tiene que pasar por quirófano, hacer una pancreatectomía o hacer una cirugía mayor. Muchas gracias.